Vamos a hablar un poco de Agustín Roca, de sus comienzos en este nuevo aniversario. Vamos a hablar con Roberto Torres, que sabe y mucho de esto, es integrante del equipo de trabajo del Museo Archivo Histórico Municipal y director del sitio web juninhistoria.com. Robert, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente, Diego, charlando con todos ustedes, con la gente acá en el canal. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar del aniversario de Agustín Roca. De estos son 139 años. 138 años. 138 sí, años. Sí, es una localidad con una muy rica historia y un presente muy poderoso. Cuando, digamos, se terminan, digamos, el tema de los malones por allá 1880, unos años antes, la década de 1800, hacia fines de la década de 1870, ya son los últimos registros de ataques de pueblos originarios en distintos asentamientos, comienzan a surgir las estancias, los centros agrícolas, y precisamente es en un centro agrícola, el Centro Agrícola Marcos Paz. Ese es el nombre oficial de la localidad, pero no se utiliza para nada, siempre se ha utilizado el nombre de la estación, que es Agustín Roca, porque las estaciones ferroviarias iban tomando los nombres de las estancias o de los dueños de estancias por donde atravesaban las vías, ¿no? Y en este caso, Roca formaba parte del Central Argentino. El Central Argentino en Junín... Cree que terminó en Junín en la avenida San Martín, en el Normal Nacional. Exactamente, ¿no? Terminaba ahí, eso era como donde ahora está el Colegio Normal Nacional, era el punto final del ramal que venía desde Rosario, San Nicolás, Rojas, y tenía Roca como la anteúltima estación antes de Junín. Había un tren que corrió hasta cuando estaba el Central Argentino. El Central Argentino dejó de funcionar aproximadamente en la década de 1930, que después el municipio adquirió los predios que eran del Central Argentino para hacer la Avenida San Martín en la época del intendente Borchex, y la estación estaba donde estuvo hasta hace poco ubicada la terminal de ómnibus, que esa sería la segunda terminal. Después de que dejó de ser estación de trenes, pasó a ser la primera terminal en 1939, en el 63 se construyó, en el 62 se construyó la segunda terminal de ómnibus, que la tuvimos hasta hace poco. Y Roca formaba parte de ese nudo ferroviario. Decíamos, tuvo su origen como colonia Marcos Paz, pero bueno, como decíamos, se popularizó el nombre finalmente de la estación de trenes, que era Agustín Roca, tierra de Atahualpa Yupanqui, indudablemente, allí en la estación, en el cuadro que era de la estación, funciona el Museo Atahualpa Yupanqui, que impulsado por Leonor Palma, hace una semana más o menos estuve por allí, junto a una comisión de vecinos y vecinas que acompañan este impulso de reconstruir los pasos de Atahualpa por las tierras en Agustín Roca, que también estuvo en Junín. Trabajó del linotipista en el diario La Verdad. Estamos hablando de 1917, 18 aproximadamente. Roberto, un pueblo que conserva mucho de su esencia, cosa que no pasa habitualmente con pueblos que están cerca de ciudades grandes como Junín, ¿no? No es lo normal, no es lo habitual, generalmente terminan abducidas por la ciudad. En el caso de Roca, conserva una idiosincrasia muy clara, ¿no? Una historia muy definida, con personajes locales muy claros, no sé, como Lita Martinelli, como el médico del pueblo, que es muy claro pese a la gran cercanía con Junín, Así ¿no? es, que sigue teniendo ahora otro médico también García Alfaro era el gran médico. Sí, también. Sí, conserva una identidad muy propia. Eso es lo que le hace a Roca muy Roca, indudablemente, a pesar de la cercanía y el contacto estrechísimo que ha tenido y que sigue teniendo con la ciudad de Junín. Claro, sí, pero viste que hay muchos pueblos que quedan como un barrio más de una ciudad, y no es el caso de Roca. No. A pesar de que, indudablemente, vos sabés que la jurisdicción de la cooperativa eléctrica, por ejemplo, llega hasta cerca del barrio San Carlos, más o menos, que está sobre la ruta 188. Y bueno,
es eso, ¿no? Esa identidad muy propia que sigue teniendo, que la va a seguir teniendo indudablemente, porque tiene instituciones muy fuertes, muy arraigadas también, la Sociedad Italiana, la parroquia, muchas otras, Catalina Martinelli, que la recuerdan con una biblioteca popular, pública, la misma cooperativa eléctrica, o sea, es una comunidad con una identidad muy propia, muy querida también para los juninenses. Tenemos una historia muy en común, un desarrollo muy en conjunto. Vos sabés que desde el otro día cuando fui, hay un camino, todos conocen, que bordean las vías del ferrocarril, que fue utilizado por la primera, siempre como vía de transporte, desde la época de la diligencia, cuando fue el primer transporte que hubo la Unión, hacia fines del siglo XIX, hasta que se hizo la Ruta Nacional 188, ¿no? Y bueno, es una cercanía muy grande con Junín, pero como decías vos, Diego, con sus diferencias, sí, si no ha alterado su identidad. ¿Qué destacas más de estos 138 años de Roca, de su importancia, de su relevancia? El trabajo fecundo de sus pioneros, que son continuados por sus descendientes y también por las nuevas familias que se fueron sumando a la localidad en este más de un siglo, que es continuado hoy por la delegada municipal, por quienes tienen a su cargo las distintas instituciones, el Club Origone, por supuesto, también muy entrañable también para Junín en sí, para el distrito. Ese amor por su suelo y que a pesar de un siglo XXI muy dominado por las comunicaciones, por las redes sociales, que lo hace con una identidad muy propia. Yo sé que me contaba Laura Guzzo, que es la guía de turismo de allí de Agustín Roca, que por supuesto es muy buscado por su fiambre, ¿no? Sí. Uno dice Roca, dice es automáticamente fiambre, pero también Roca, es decir, de esto que hablamos, ¿no? De la identidad y el amor de sus habitantes. Y es un pueblo que muy buscado, decíamos, por los turistas, por su tranquilidad, por sus sabores, ¿no? También, por supuesto, por sus platos, pero por su tranquilidad y por sus características muy de pueblo que la hacen seguir siendo protagonista de una nueva forma de turismo que sobre todo ha surgido después de la pandemia, ese turismo de cercanía, de buscar otros destinos alternativos, turismo de escapadas, ¿no? Como se suele decir, y Roca lo hace un lugar muy potable. Bueno, está bueno, ¿no? Unos 138 años que prometen por un montón más y por un desarrollo importante, sustentable, de integración, pero que no abandone esas raíces, ¿no? de los fundadores. Que lo va a ser festejado desde este domingo a las 11:30 con un evento folclórico en un predio hermosísimo, como es el que tienen toda esa pista de la salud, al lado en el marco de lo que es la estación de trenes. Realmente yo lo recorrí el lunes, redescubrí Roca, realmente hacía mucho que no iba y me volví a conectar con esta comunidad que tiene muchísimo para contar y muchísimo más todavía para proyectar en ese desarrollo que no se va a detener, ¿no? Hacia el futuro. Muchísimas gracias. No, por favor, Diego, un gusto para mí estar siempre en diálogo con todos ustedes.